En este vídeo te voy a enseñar cómo en un año y medio he conseguido facturar más de 2 millones de euros para todas las empresas que he trabajado siendo closer de ventas. Muchos os preguntaréis cómo he conseguido unos resultados tan buenos y está claro que detrás de estos resultados hay una buena estructura de llamada que sigo en cada una de ellas y que es lo que me permite el poder tener esos resultados de cierre. Tenemos que entender que detrás de todo guión de ventas, toda estructura de llamada, todo script, hay unas bases que tenemos que tener asentadas y que si no conocemos esas bases, que es lo que vamos a ver en este vídeo, va a ser imposible que obtengamos buenos resultados, porque por muy buen guión de ventas que tengamos o que sigamos, si no dominamos estas bases, no nos va a servir de absolutamente nada. Entonces, en este vídeo vamos a ver cuáles son las bases que hay detrás de cualquier estructura de llamada, de cualquier estructura de venta. Da igual si eres closer de ventas y vendes servicios o formaciones, da igual si eres un agente inmobiliario y vendes casas, si eres un comercial de coches de un concesionario o vendes relojes o paneles solares, da totalmente igual, porque si quieres convertirte en un buen vendedor, tienes que entender qué es lo que hay detrás de estas estructuras de venta. Me gustaría contaros cómo yo me di cuenta de esto, ¿no? Cuando yo empecé como closer de ventas, era malísimo. No nos vamos a mentir, era malísimo. De las primeras 50 llamadas que tuve, cerré una. Y recuerdo que además era una reserva, me hizo mucha ilusión, pero era una reserva. Y yo decía, joder, ¿por qué no tengo los resultados que estaba buscando, ¿no? ¿Por qué no tengo los resultados que quería tener? No era bueno, como bien os he dicho, pero sí que daba el 200% en absolutamente todo, para convertirme en mejor y en todo momento seguir mejorando. Y es en ese momento donde empecé a escuchar mis propias llamadas y las llamadas de mis compañeros. Es ahí cuando me di cuenta que cuando les lanzaba la oferta a todas las personas con las que hablo, siempre me saltaban esas objeciones, ¿no? Oye, Tomás, lo tengo que pensar. Oye, Tomás, lo tengo que hablar con mi mujer. Oye, Tomás, esto no es para mí. Oye, Tomás, es mucho dinero. Y claro, me daba cuenta que escuchando las llamadas de mis compañeros no les sucedía esto, sino que la propia persona le decía, oye, ¿cómo empezamos? ¿Cómo tengo que hacer para pagar? Y a mí me explotaba la cabeza, decía, ¿cómo lo están haciendo? ¿Qué es exactamente lo que están haciendo? En ese momento, la verdad que pensaba que, tenían mejores leads, que estaban más cualificados, que conocían a la empresa y que yo tenía los peores de todos. Pero la verdad es que teníamos los mismos, no hay más. Y es ahí cuando empecé a leer, empecé a ver contenido en vídeo, como lo que subo en este canal, y que si queréis seguir aprendiendo más sobre ventas y sobre lo que es esta profesión de ser closer de ventas, os recomiendo suscribiros aquí abajo, ¿no? Pero como os iba diciendo, empecé a ver un montón de contenido de referentes como Dan Lowe, como Grant Cardone, Cole Gordon, y a partir de ahí es cuando me di cuenta que estaba haciendo algo mal. Yo me había creado una propia estructura de ventas y pensaba que era perfecta, pero no, porque no estaba teniendo los resultados. Y no estaba teniendo los resultados porque no entendía las bases de esa estructura. Es en ese momento cuando vi que mis compañeros no les salían esas objeciones cuando les presentaba la oferta porque prevenían todas esas objeciones antes de presentar la oferta. Mientras que yo iba como un loco y presentaba la oferta sin haber manejado ni una de las objeciones previamente. Y entonces me aparecían y es ahí donde me metía en una lucha con ese cliente, haciéndole ver que esto era para él, que era lo que buscaba, y realmente me metía en una discusión. Y claro, así era imposible que llegase a cerrar esas llamadas. Y es ahí donde, juntando lo que venía siendo el prevenir esas objeciones y ver las bases de un buen guión de ventas, me di cuenta de que toda persona para comprar tiene 7 creencias. Estas 7 creencias es por lo que el cliente finalmente te va a comprar, pero también son las 7 razones por las que el cliente no te va a comprar. Y es ahí, en ese mismo momento, cuando empecé a dominar esas 7 creencias en mis llamadas de venta, donde me di cuenta que yo no tenía que ir detrás del cliente y convencerle de que me comprase, sino que él mismo se cerraba. Él mismo era el que quería saber cómo comprar y era el que quería saber cómo poder trabajar con nosotros. Y en ese momento es cuando mis resultados empezaron a crecer hasta el punto en el que me encuentro a día de hoy. Porque todas esas objeciones que te pueden estar saliendo en tu llamada de ventas al final de una vez le presentas la oferta, como me lo tengo que pensar, tengo que hablarlo con mi pareja, es mucho dinero o esto no es para mí, vienen precisamente por no haber manejado esas objeciones durante la llamada y no haber tocado esas 7 creencias limitantes que tiene nuestro cliente durante la llamada. Os estaréis ya preguntando, Tomás, ¿cuáles son esas 7 creencias? Así que vamos con la primera. La primera creencia es el dolor. Tenemos que entender que el dolor es la brecha de la situación actual de nuestro cliente potencial y dónde quiere verse. ¿Qué es lo que quiere conseguir? Si no conseguimos encontrar ese dolor, es decir, ese problema que tiene la persona, no va a haber venta.
porque realmente no vamos a crear una necesidad, no vamos a resolver su problema, por lo tanto ese cliente no va a estar dispuesto a pagar por ello. Entonces tenemos que hacer las preguntas adecuadas para, lo primero de todo, encontrar cuál es el problema de nuestro cliente potencial y a partir de ahí centrar toda la llamada en su problema, no hay más. Centrarnos únicamente en su problema y que todas las demás creencias vayan acorde con el problema y cómo resolverlo. Y bueno, muchos os preguntaréis, joder Tomás, pero ¿qué es un problema, no? Realmente, ¿a qué te refieres con un problema? Y bueno, es muy sencillo. Al final un problema puede ser, pues imaginaros una persona que tiene obesidad y que va al médico y le dice, oye, mira, si no solucionas y mejoras tu salud, si no te pones a hacer ejercicio, si no comes bien, al final no vas a ver crecer a tus hijos. Eso es un problema. Si tú tienes la solución para que esa persona pase del punto en el que se encuentra ahora mismo a esa situación deseada, que es mejorar su salud, esa persona va a pagar lo que sea para verse ayudada por ti. Pero si no le hacemos ver que ese es su problema, va a ser imposible. O por ejemplo, un empresario en el que su situación actual es que o encuentra la manera de conseguir clientes o su empresa va a caer en bancarrota. Si tú le haces ver con las preguntas correctas a ese empresario cuál es su problema y además con esas preguntas le haces ver que tú tienes la solución para su problema, está claro que va a hacer lo que sea para trabajar contigo y solucionarlo. Así que lo más importante de todo, si no sacamos ese dolor con esas preguntas adecuadas y no hacemos ver el problema, no habrá venta posible. Muchos os preguntaréis, joder Tomás, pero ¿qué preguntas haces exactamente para hacerle ver ese problema o para sacar ese problema? Si os quedáis hasta el final de este vídeo, sabréis cuáles son los pasos que tenéis que seguir para poder conseguir una guía en la que yo muestro cuáles son las preguntas que hago yo en una llamada de ventas para sacar cada una de las creencias que vamos a ver. Así que quedaros hasta el final y os enseñaré cómo conseguirla. La segunda creencia que vamos a ver es la duda. ¿Y a qué te refieres, Tomás, con duda, no? ¿De qué se trata? La duda es la creencia que va a tener ese cliente a pensar que él va a poder hacer las cosas por sí solo. Entonces nosotros tenemos que tratar esta creencia. ¿Cómo? Pues haciéndole ver a nuestro cliente potencial que no puede solucionar su problema por sí solo y que necesita precisamente de nuestra ayuda. O que en el caso de que lo haga por sí solo va a perder un montón de recursos como, bueno, al final su tiempo y su dinero, ¿no? Y lo que nosotros le haremos ver es que hay otras formas de conseguir solucionar su problema, que es precisamente con nuestra oferta. Entonces, durante todo ese proceso de la llamada, tenemos que hacer pasar a nuestro cliente por varias fases. La primera de todas es la de su situación actual, ¿no? Es decir, su situación actual y cómo él piensa que no es posible, que es imposible y que no hay forma de que pueda solucionar su problema y llegar a su situación deseada. A partir de ahí es donde, bueno, le vamos mostrando testimonios, le vamos mostrando cómo otras personas lo han conseguido y es cuando, por así decirlo, él empieza a creer que sí que es posible y además empieza a creer que él mismo va a poder hacerlo por sí solo. Tenemos que jugar con las preguntas correctas para hacerle ver que no es así y que realmente necesita de nuestra ayuda. Si nosotros tocamos la creencia de la duda, lo que vamos a conseguir es que al final de la llamada no tengamos la objeción de lo puedo hacer por mí mismo. Vamos con la tercera creencia, ¿no? Que sería el coste o causa, ¿no? Tenemos que hacerle ver a nuestro cliente que el no hacer nada y no tomar acción, por así decirlo, es mucho más doloroso que invertir su tiempo y dinero para solucionar ese problema. Vamos a ver un ejemplo. Si nosotros hacemos ver más a esa persona con obesidad los problemas de no tomar acción tanto en el presente como en el futuro, como pueden ser el no poder ver crecer a sus hijos, el no poder levantarse de la cama, el realmente tener ese miedo siempre de no poder realizar esas actividades físicas, de estar en el trabajo. Si nosotros hacemos ver que ese dolor, que ese peso, ese problema es mucho mayor que el de tomar acción y el de invertir su tiempo y su dinero en mejorar, es ahí cuando vamos a superar ese umbral de acción y es ahí cuando nuestro cliente potencial va a querer hacer ese cambio ya. Es cuando no va a querer posponer más ese problema en el que se encuentra. Así que tocando esta creencia, lo que estamos haciendo es prevenir la objeción de lo haré más adelante, ahora mismo no es mi momento, o creo que no tengo el tiempo suficiente como para hacerlo. Porque le hemos hecho ver qué es lo que va a suceder si hacen exactamente eso, si lo dejan para más adelante. Y van a percibir como, joder, me vale la pena invertir ese tiempo y ese dinero en mejorar mi problema. Porque si no, mira lo que me espera. Vamos con esa cuarta creencia, la cual es el deseo. Algo muy importante porque, como os he dicho antes, ¿no? El dolor era la brecha de la situación actual de nuestro cliente potencial y la situación deseada. Entonces, la creencia del deseo es principalmente las consecuencias de lo que va a pasar si solucionan ese problema. Entonces es muy importante hacerle ver a nuestro cliente potencial qué es lo que va a suceder si no toma acción y no soluciona ese problema y qué es lo que va a conseguir en el caso de que sí lo haga.
Pues vamos a seguir con el ejemplo. Esa persona que se encuentra en obesidad, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es tener una mejor salud, un mejor estado físico, ¿no? Para poder permitirse ir al trabajo, para poder estar bien con su familia, para poder hacer esas actividades que antes igual no podía hacer, ¿vale? Pues entonces tenemos que hacerle ver en esa situación. Entonces vamos a decir que esa persona se encuentra en este punto, ¿no? En su situación actual. Tenemos que hacerle ver dónde quiere estar y cómo va a estar cuando consiga solucionar su problema. Es ahí cuando estamos ya manejando esa futura objeción de no es el momento, o esto no es para mí, o no es lo que buscaba. Él mismo automáticamente va a querer solucionar ese problema, porque va a querer verse en esa situación. Y es por eso por lo que el deseo es algo muy importante. Vamos con la quinta creencia. El dinero. ¿Qué es la creencia del dinero? Pues es hacer ver a nuestro cliente potencial de que puede conseguir o tiene esos recursos para poder invertir en nosotros. Podemos encontrarnos con dos situaciones. La primera de ellas es que ese cliente no tenga los recursos para poder invertir en nosotros, porque no tenga trabajo, porque no tiene acceso a crédito, y ahí, bueno, no es una objeción lo que nos está poniendo, sino que es una condición de esa persona. En la gran mayoría de casos no podemos hacer nada. A veces sí que intentamos acompañarle y buscar una solución con él, ¿vale? Porque realmente si le hemos hecho ver el coste de oportunidad y lo que puede conseguir, va a hacer lo que sea para encontrar esos recursos, pero muchas veces no es posible. Y otra de las situaciones que se nos puede dar es que sí que tenga esos recursos, sí que puede invertir en nosotros, pero no quiera. Y si no quiere invertir en nosotros es precisamente porque no le hemos hecho ver su problema y no le hemos hecho ver el coste-oportunidad. No le hemos hecho ver que las consecuencias de no invertir su dinero y su tiempo en resolver ese problema son mucho mayores que las de quedarse en el sitio, es decir, en su situación actual. Muy importante para que cuando tratemos esta creencia, que yo recomiendo que sea al final de la llamada, después de haber tocado por lo menos estas 4 primeras, siempre nos aseguremos de que le hemos hecho ver el coste-oportunidad. Porque si no, en el caso de que tenga los recursos, no va a querer invertir en nosotros. La sexta creencia es el soporte, el apoyo. Al final todos nosotros, si siempre tenemos esas creencias limitantes por las personas que nos rodeamos, es decir, siempre pensamos en, oye, tengo que hacer esta acción o tengo que tomar esta decisión según lo que me pueda decir mi socio o según lo que me pueda decir mi pareja. Por lo tanto, al final es algo que tenemos que tocar y tenemos que hacer ver a esa persona si tiene el poder realmente de tomar esa decisión. Y si es necesario o no, que esa pareja o esa persona, ese amigo, esté con él a la hora de tomar esa decisión. Porque si no, ¿qué es lo que nos va a pasar cuando le presentemos la oferta? Pues que nos va a llegar la objeción de lo tengo que hablar con mi pareja, lo tengo que hablar con mi socio. Y al final no tomarán acción. La última creencia de todas sería la confianza. Al final no es la confianza en nosotros, porque eso ya nos lo hemos ganado si hemos tocado las creencias anteriores, porque por eso mismo está en esa llamada con nosotros, por eso mismo ha llegado hasta nuestra puerta, a tocar nuestra puerta y está hablando con nosotros, porque previamente ya confía un poco en quiénes somos. Cuando hablamos de confianza y esta creencia, nos referimos a precisamente el método que les va a llevar desde su situación actual a la situación que están deseando, porque si no creen, si no confían en esa metodología, lo que nos va a suceder es que no van a querer hacerlo con nosotros, porque igual ya han tenido experiencias anteriores en las cuales pues no ha funcionado o no les ha salido bien. Entonces tenemos que hacerles ver que con la metodología que nosotros vamos a aplicar sí que va a conseguir esos resultados. Y es ahí donde tocamos la parte más lógica de esa persona y donde tenemos que ver la venta desde una parte racional, y es ahí donde les hacemos ver que con nuestra metodología, con el método que vamos a aplicar, es como van a conseguir esos resultados que están buscando. Si no tocamos esta creencia, ¿qué es lo que nos va a suceder? Pues que al final de la llamada nos va a salir la objeción de ya lo he hecho otras veces, ¿por qué contigo va a ser distinto? Ya lo he hecho otras veces y no quiero volver a intentarlo. Ya lo he intentado de X forma y creo que va a seguir igual, creo que va a pasarme lo mismo. Tenemos que hacerles ver que el método que van a seguir con nosotros les va a llevar a solucionar su problema. Porque si no, por mucho que confíen en nuestra empresa o en nosotros mismos, da igual, si no confían en el método, no van a tomar acción. Bueno, pues ya hemos visto las 7 creencias y ahora ya vamos a entender mucho mejor qué es lo que hay detrás de un guión de ventas y dónde está la diferencia entre tener resultados y no tenerlos. Porque si no tocamos estas 7 creencias, al final vamos a tener que luchar después de presentarle la oferta a nuestro cliente y luchar con todas esas objeciones. Y si has aguantado hasta el final, como bien te he dicho antes, tengo un regalo para ti, que es precisamente la estructura de llamadas que yo utilizo para haber cerrado en este año y medio más de 2 millones de euros como closer de ventas. Si quieres hacerte con ella, lo único que tienes que hacer es ir a Instagram, mandarme un mensaje directo escribiéndome la palabra 7 creencias, y así sabré que has llegado hasta el final de este vídeo y automáticamente te mandaré
ese documento para que puedas entender un poco más cómo son esas preguntas que tenemos que hacer para sacar cada una de las creencias que hemos visto en este vídeo. Así que si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros y dejarme en comentarios qué os gustaría ver en próximos vídeos. ¡Nos vemos!